Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Agustín. Hay personas en la vida a las que no se les puede negar nada. En el caso mío, Agustín de Grandes es de esos amigos que están siempre ahí y a las que uno pues nunca les niega nada. Y hoy, pues, en fin, tengo el placer de estar ante todos ustedes. Procuraré no cansarlos demasiado, dado que es, en fin, tarde, y les agradezco que permanezcan aquí a pesar de la hora. Voy a ser brevísimo, es decir, venía pues pensando en hablar media hora. He estado dándole muchas vueltas a ver qué les podía añadir a lo mucho que ya les han añadido hoy. He disfrutado con las intervenciones anteriores, con la de Feito, con la que nos han hecho ahora sobre el mercado inmobiliario. No les puedo enseñar cómo tienen que manejar su negocio. Es decir, que lo que les voy a transmitir es, en brevísimas palabras, mi experiencia y decir un poco lo que creo que pasa con el ciclo y por dónde vamos, ¿no? Mi experiencia es que, lo dije cuando llegué a Endesa, me han gustado las crisis. Yo creo que las crisis son los momentos donde el que sabe dónde va a algún lado y el que no sabe dónde va desaparece, sin más. Y las crisis se rigen, y la economía, para los que creemos en el sistema de economía de mercado, creo cada vez más en el sistema schumpeteriano de la destrucción creativa. La crisis es el momento donde se pone todo a prueba y el que lo hace bien sigue porque lo ha hecho bien, el que lo ha hecho mal desaparece porque lo ha hecho mal y el que lo ha hecho mal desaparece porque tiene que dejar hueco al que lo ha hecho bien, sin más. Esto es una crisis y, bueno, pues ahí se limpia el mercado y lo que permite es que en la economía de mercado pues eso vaya funcionando y vaya siguiendo. Me ha tocado lidiar muchas crisis en mi vida, he hecho muchas cosas. Me ha tocado transformarme varias veces en muchas cosas. Ahora estaba viendo con agrado lo que decían sobre lo que es pues un concesionario. A mí me ha tocado cambiar, no de trabajo, he cambiado de profesión como 4 o 5 veces en la vida. He sido funcionario, he sido político 2 veces, he sido agente de cambio y bolsa, que es notario como por arancel. He montado mi propia sociedad de valores para competir con Salomon y con absolutamente toda la banca de inversión. Y he hecho muchas cosas. Cuando me ha tocado hacerme cargo de una crisis, y me ha tocado bastantes veces, lo más importante es saber dónde estamos. Decía el clásico que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Hay que saber muy bien dónde se va y dónde se está. En la crisis de la bolsa tuvimos que pasar de una bolsa donde éramos notarios mercantiles a una bolsa donde teníamos que competir con lo mejor de los bancos de inversión del mundo. Y cuando a la gente se le pone a presión y se le pone a competir, compite. Y la Bolsa de Madrid, que la cogí siendo la 8ª o la 9ª europea, en plena reforma de la Bolsa, donde teníamos que pasar de gente que eran apoderados, contratadores, negociadores y no sé cuántas cosas más, a gente que eran matemáticos, ingenieros de telecomunicación y gente que competía con el fin del mundo y analistas económicos. Y la Bolsa de Madrid pasó de ser la 8ª europea a la 4ª europea. Y muchos días pasamos, desde luego, en volumen a la 3ª, París o a Londres algunos días. Me tocó hacerme cargo de Endesa con 3 crisis a la vez. La crisis de credibilidad, como la que tenemos hoy en la economía, de Enron. Enron era una utility, era el modelo de cualquier empresa eléctrica y quebró por lo que todos sabemos. Y, por tanto, tenía una gran deuda. Todo el que tenía deuda estaba completamente pues apestado. Y Endesa la cogimos con 26.000 millones de deuda financiera y 4.000 de no financiera. Y en 2 años la habíamos dejado en 15.000 o 16.000 millones de deuda financiera, la mitad. Cogimos la deuda argentina y brasileña, año 2002, y estábamos en Brasil y Argentina, y la crisis de Telecos, y estábamos en AUNA y perdíamos 56.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, al año. Bueno, hicimos de la necesidad virtud, que es lo que hay que hacer en una crisis. Hicimos un write-off y pusimos los valores americanos a lo que valían y empezamos a sanear. Cerramos Quiero Televisión a pesar de que el Gobierno no quería. Y, por supuesto, bajamos la deuda. Y una Endesa que la cogí con 8 euros de valor, en 2 años o 3 había pasado a 20 euros de valor y al final con la OPA la metimos en 44,5 euros de valor. Bueno, pues al final eso se hace trabajando, ajustando, mirando muy bien dónde vas y, desde luego, con algo que es fundamental, que es liderazgo. Y liderazgo es pedagogía, liderazgo es análisis previo de dónde quieres ir, transmitirlo muy bien con pedagogía y ejemplo de la persona que está arriba, diciéndoles a todos absolutamente dónde quiere llevar la empresa. ¿Dónde estamos en este momento? Hay 3 crisis superpuestas, 3. Una primera, una crisis financiera tremenda, que es la que todos sabemos. Y daré 2 pinceladas, crisis internacional y crisis española. Hasta que no se sanee el sistema financiero, hasta que los banqueros no dejen de mirarse el ombligo y pensar lo que les pasa a ellos en su mundo financiero, no empezarán a hacer su función, que es captar ahorro y dar créditos. Y, por tanto, es urgente sanear a nivel internacional el sistema financiero, lo que llamamos en Basilea III, y el sistema financiero español, que no se está haciendo.
Estamos dando dinero público al que lo ha hecho mal para que lo siga haciendo mal con dinero público. Y, por tanto, estamos haciendo competencia desleal al que lo ha hecho bien, al que no le damos dinero público y el que se está viendo con la competencia del que tiene dinero público para que le haga competencia desleal. Así de claro. Y mientras no saneemos el sistema financiero de una vez, hasta que no tengamos una banca como Dios manda, bancas y cajas, los bancos no darán crédito a nivel español y, por supuesto, a nivel financiero. Primera crisis. Segunda crisis. Hay una crisis de competitividad tremenda de la economía española, que antes se ajustaba simplemente devaluando. Es decir, cuando una economía vivía por encima de sus posibilidades, al final venía la rebaja, nos devaluaban, es decir, nos devaluaban. Yo viví como presidente de la Bolsa las devaluaciones de los años 90 y lo que valía 100 pasaba a valer 30 y, por tanto, poníamos otra vez el reloj en hora. Ahora no podemos devaluar porque estamos en el euro y la economía tiene que hacer la devaluación. Y hacer la devaluación es bajar el precio de la cama de hotel, bajar el precio de todos los activos, bajar el precio de la bolsa, como ya se ha producido, y ajustar los costes hacia atrás. Y hasta que la economía española no haga eso, no competirá, absolutamente no competirá. Hablaré un minuto de lo que creo que hay que hacer. Y la tercera crisis es una crisis gravísima de esencia de la Unión Europea, de esencia. Se intentó buscar la salida de la Segunda Guerra Mundial para que Europa no volviera a pegarse en las libertades, en el Consejo de Europa por un lado y en la libertad económica por otra, que era la Comunidad Económica Europea. Y cuando se vio que la unificación alemana ponía en peligro, si no había anclajes, esa idea de confort o de equilibrio que había en Europa, se buscó un anclaje monetario que es la moneda única. El anclaje monetario no es suficiente. La moneda siempre es lo último que aparece. Cuando pones el carro antes que los bueyes, el problema que tienes es que si no hay política fiscal común, política económica común, política de todo tipo común en un área económica como la europea, al final saltan los engranajes porque los caminos y los pasos son distintos para cada país. Le pasó a Argentina cuando dolarizó su economía. Y, por tanto, el problema que hay ahora es que todos aquellos países que quieran estar en el euro estarán si pueden estar en el euro. Y si no pueden estar en el euro, al final saldrán lanzados porque no podrán competir. Estamos en un mundo de automóvil, es como si a un Ferrari le pones detrás un 600 con una cuerda e intentas que vaya a 200 por hora. Ni frena, ni acelera, ni toma las curvas, ni hace nada. Y, por tanto, o transformas el 600 en un Ferrari con la misma suspensión, el mismo motor y las mismas circunstancias, o sale en la primera curva, o en la segunda curva, o en la tercera curva, y es lo que nos pasa. Y, por último, decir algo que es fundamental. Mientras tengamos un país, y hablo de un país como una empresa, que gasta un 10% más de lo que gana y que ingresa un 10% menos de lo que compra fuera, no podremos competir. No podremos competir. La banca mundial a un país que tiene que salir todos los años, hablo de las empresas privadas, de la banca, a pedir 200.000 millones de euros al año fuera, no se le da crédito a un país que tiene un déficit por cuenta corriente, lo que compra respecto a lo que vende fuera, en torno al 8%, el año pasaba el 10%, y por tanto tiene que financiar, además de lo anterior, 60.000 millones o 70.000 cada año, y un déficit público este año del 12%, parece que el pasado, este año puede ser del 6 o del 7, que son otros 80.000. Es decir, que tenemos que hacer el rollover, tenemos que renovar los créditos que vienen de atrás, más el dinero nuevo que necesitamos este año. No hay banco de ningún sitio del mundo que le dé dinero a alguien que esté en esa situación. Nuestros bancos no nos lo darían a nosotros y, por tanto, la banca extranjera no nos lo va a dar. Como no arreglemos esa situación, tendremos un credit crunch, tendremos un problema de financiación. Mientras el Banco Central Europeo siga prestándole a la banca al cero y la banca lo preste, no habrá problema. En el momento en que la banca tenga que salir a pedir dinero prestado a lo que le prestan por lo menos al sector público español, por lo menos, y ya nos han bajado el rating, trasladaremos a la economía española pues una inflación de costes financieros tremendas y una falta de competitividad, si es que nos dan dinero, que no podremos trasladar, así de claro. Y, por último, decir que hay salida siempre. Que hay salida siempre cuando los gobiernos saben dónde van. Yo viví la época del año 96, cuando se decía que teníamos 12 millones de cotizantes, que no podía haber uno más, que teníamos un 22% de paro estructural y que no podíamos estar en Maastricht. De las crisis se sale con decisión.
y de las crisis se sale con decisión cuando se sabe muy bien dónde se va y cuando los gobiernos captan la confianza de los mercados extranjeros, como una empresa capta la confianza de sus inversores, me refiero de sus financiadores, de sus clientes y de absolutamente todo el mundo. Sin eso no podremos hacer absolutamente nada. Y, desde luego, las palancas del cambio, y digo 5 y con esto acabo, son muy claras. Primero, el dinero. Sin dinero no funciona ninguna economía. Un sistema financiero eficiente. Segundo, la energía. Con una energía más cara que nuestros competidores, España no podrá competir nunca. Esto afecta mucho más a la fabricación de coches que a la distribución de coches. Pero en un país donde la energía está un 20% más cara que los competidores no se establece nadie. Tercero, el talento. Decía mi paisano Costa que hace falta escuela y despensa. Sin escuela no hay despensa. Sin I+D+I, sin inteligencia, un país no puede funcionar. Cuarto, administraciones eficientes. Yo creo que lo peor que tiene España, la empresa ha hecho su reconversión. Las administraciones no han hecho su reconversión. Veíamos hace un minuto el tema inmobiliario. Un plan de urbanismo tarda 12 años en gestionarse y las licencias no sé cuánto. Una planta en España, eso lo he vivido yo en Endesa, transformar un ciclo de fuel en un ciclo de gas, en Italia cuesta año y medio y en España 10. Un país que tarda 10 años en conseguir invertir 500 millones de euros es un país que va 5 veces más despacio que el que lo hace. Y, en fin, hablo de Italia, que tampoco es el país, digamos, más eficiente del mundo. Hablo de eficiencia institucional administrativa. Hablo de justicia. Un país que tarda 10 años en resolver conflictos es un país que no funciona. Y un país donde las empresas están al servicio de las administraciones y no la administración al servicio de la empresa no puede funcionar nunca. La reconversión que queda por hacer en España es la reconversión de las administraciones públicas y de la justicia. Y sin eso no haremos absolutamente nada. Y, por último, y con esto acabo, hace falta idear un estado de bienestar que es el colchón de tranquilidad y de paz social para un país, ver cómo gestionamos y financiamos la sanidad, cómo gestionamos y financiamos la educación, cómo gestionamos y financiamos las pensiones y cómo arreglamos lo que es el confort de un país. Cuando hay gobiernos que saben dónde van, esto se resuelve, no pronto, pero por lo menos tarda menos en arreglarse. Y cuando la gente niega la crisis, cuando la ve, dice que es una aceleración desacelerada o no sé qué, pone las medidas equivocadas y las que dice que va a tomar no las pone, no se está respetando a sí mismo. Y cuando un país no se respeta a sí mismo, el resto no lo puede respetar. Y esto es más o menos lo que en 5 líneas quería contarles. Que coman tranquilamente y gracias por la invitación.